Muy buenas noches con todos. Siendo las 7 en punto, vamos a dar inicio a este webinar que es sobre no convencionales. En esta oportunidad tenemos el agrado de darles la bienvenida a todo el público asistente. Le sugerimos que para este webinar, para que sea lo más interactivo posible, van a poder hacer sus preguntas escritas, ya sea por el mismo Zoom o ya sea también a través de la plataforma del Facebook donde está siendo transmitida también esta conferencia. Primero, tenemos el agrado de poder tener presente a, a Daniel Olivares Ramos. Él es mexicano, él es geólogo egresado con honores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con más de 14 años de experiencia en la industria petrolera, trabajando para Petróleos Mexicanos hasta 2018. Él ha participado en proyectos diversos en las cuencas petroleras mexicanas, desde plays no convencionales, áreas con tectónica salina compleja y exploración de las aguas profundas del Golfo de México. Actualmente Daniel es consultor en geología petrolera y socio fundador del proyecto Cerro Grande, enfocado en educación, geoturismo y entrenamiento especializado. En esta ocasión, el capítulo de la APG, Young Professional del Perú, se siente honrado de poder tener este webinar, esta conferencia de Daniel Olivares, por lo cual dejo a su dirección la ponencia que nos viene a compartir Daniel. No sé si estás por ahí, si puedes confirmarme. Listo, buenas noches a todos. Se te escucha muy bien, Daniel. Te doy pase para que puedas iniciar el webinar. Listo, Anderson. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar platicando con ustedes el día de hoy. Soy Daniel Olivares y les voy a hablar de plays no convencionales. Anderson ya por ahí hizo mi presentación. Nada más quiero pues platicarles que yo soy mexicano. Soy geólogo de formación con más de 14 años de experiencia. Mis campos de especialidad son la sedimentología y estratigrafía, la geología regional, y tuve la oportunidad muy valiosa, muy preciada y que atesoro mucho de participar en los inicios de la exploración de los plays no convencionales en México, particularmente de los plays de lutitas, ¿verdad? Después tuve también la oportunidad de estar por ahí en una ciudad que se llama Ciudad del Carmen. Si alguien en Facebook me está viendo de aquellos rumbos, pues un saludo cordial, ¿verdad? Y explorando pues el Golfo de México, el oroclinal de Campeche, que es un área realmente muy compleja con mucha sal. Y bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Antes que nada, me gustaría darles un pequeño momento de seguridad. Pues bueno, nos escuchamos de muchas partes, estamos atendiendo en diferentes regiones geográficas. Entonces es importante darnos el momento de quienes estamos en zonas sísmicas, saber qué hacer en caso de una contingencia, ¿verdad? Primero que todo, conservar la calma, eliminar las fuentes de incendio, ¿sí? Retirarnos de ventanas, objetos que puedan caer. Definitivamente no usar los elevadores. Hay edificios, lugares que tienen zonas de seguridad, pues localizarlas, siempre tenerlas bien en cuenta y acudir a ellas, ¿verdad? Y conocer nuestras rutas de evacuación. Ahora, en el formato online también hay una serie de seguridad que tenemos que atender, y es que suceden cosas, ¿verdad? Esta es una de las menos peores, entonces yo sé que en alguno de nosotros nos puede pasar en algún momento, pero bueno, o sea, también hay otras situaciones, otras que son un poco más complicadas. Yo sé que no es el caso de ninguno de ustedes y se los aseguro que tampoco el mío. Entonces, ya dando los momentos de seguridad, tanto pues los serios y los online, pues vamos a pasar de lleno al tema. Y vamos primero a diferenciar un poco. Cuando tenemos un play convencional o lo que tradicionalmente nosotros exploramos en nuestras cuencas, estamos muy familiarizados con el término de sistema petrolero, ¿verdad? Entonces, un sistema petrolero es un sistema natural cuya definición ya te dice un poquito a dónde tienes que dirigir los estudios, ¿verdad?
Un sistema petrolero es algo natural que engloba a la roca generadora o roca madre, ¿sí? Y todo el hidrocarburo que se genera de ella y que mediante una serie de procesos y elementos se llega a acumularse en algún lugar. Por ejemplo, yo tengo una roca aquí, es una arenisca de la formación San Ricardo, es un frente del Taico aquí en México. Todavía huele mucho aceite, entonces este es un play tradicional, tiene su porosidad, tiene sus vías de migración, se llenó de hidrocarburos, tiene un sistema petrolero que funciona, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra exploración tradicional, pero vamos a pensar un momento que cuando hablamos de no convencionales, ¿qué es lo diferente? ¿Qué es lo que hace a un play no convencional, a un yacimiento no convencional, tener ese estatus diferente, especial, y qué medidas tomamos nosotros en la exploración de estos recursos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con qué es diferente en este caso, y voy a citar a Rogner del 96, y es una definición muy interesante porque nos dice que es todo hidrocarburo, llámese aceite o gas, que no puede ser aprovechado mediante métodos convencionales de exploración y producción. Lo interesante de esta definición es esto último, que dice, debido a razones técnicas, económicas o ambas. Vamos por un momento a pensar en un yacimiento apretado, unas areniscas que tú las disparas y te dan X cantidad de hidrocarburos, X volumen, que bajo unas condiciones de mercado son comerciales. Sin embargo, como lo hemos visto en nuestra industria, esas variaciones de precios del hidrocarburo pues son cambiantes, son volátiles, mucho en los últimos tiempos, ¿verdad? Yo creo que algunos lo hemos constatado. Entonces llega un momento en que ese yacimiento que tú aprovechaste mediante un método convencional, pues ya no es comercial, ¿verdad? Y se te ocurre hacer una fractura hidráulica, por decir, en una arenisca apretada, y vuelves a la comercialidad. Entonces ese es un ejemplo donde no necesariamente es una cuestión geológica, no necesariamente es algo propio de la roca, sino que también la variable económica, la variable del mercado, pues influye, ¿verdad? Y tenemos varios tipos de no convencionales. La verdad, con el boom, o sea, ahorita vamos a hablar un poquito de historia, pero con el boom de las lutitas, casi automáticamente pensamos, o al menos a mí me pasa, que cuando hablamos de no convencionales nos enfocamos en este tipo de yacimientos, ¿no? Que son los shales, las lutitas, ¿sí? Pero también yacimientos no convencionales podemos nombrar los aceites pesados y extrapesados. Nosotros tenemos en México campos con aceites extrapesados que ya necesitan algunos métodos no convencionales, entonces se clasifican en este tipo de yacimientos, ¿verdad? Igualmente el gas asociado al carbón, los hidratos de metano y las areniscas apretadas. Todo eso se considera como no convencionales. Últimamente, por la gran revolución que ha existido en ir a atacar la roca generadora como un yacimiento, pues prácticamente hablamos de no convencional y nos imaginamos automáticamente el shale. Pero hay toda una clasificación. Este autor, a mi parecer, es uno de los que mejor ejemplifican qué es un yacimiento, qué es un play no convencional, ¿verdad? Y vamos un poquito a definirlos. Entonces tenemos lo que son lutitas gasíferas o aceitíferas, a veces las conocemos como shale oil, chat. Vamos a llamarle en esta presentación el shale o la lutita, o sea, como sinónimos, y son rocas ricas en materia orgánica. Hablábamos, entonces ahí ya desde este momento en que las definimos, volvamos a pensar en el sistema petrolero, ¿no? Porque el sistema petrolero te mencionaba la roca generadora y todo el hidrocarburo que salía de ella, ¿verdad? Entonces aquí vamos a quedarnos en estos momentos con esta definición de una roca rica en materia orgánica con baja permeabilidad. Aunque pudieran acumular buena porosidad, esta baja permeabilidad es la que le provoca lo no convencional, ¿sí? Que tenga que tengamos que llamarlo de esta manera es básicamente por la baja permeabilidad. También se considera una acumulación continua de hidrocarburos, porque como vemos en el diagrama, a menos que haya una interrupción de carácter geológico, una falla, un raft o cualquier otra condición geológica que pueda interrumpir esa continuidad, pues generalmente pues son continuas, o sea, tienen una continuidad lateral importante. Es un sistema petrolero integral. Yo le llamo de esta manera porque básicamente nos avienta un elemento, que es el elemento de roca generadora. Entonces vamos a ver cómo aproximarnos a su estudio
pensando en esto, ¿verdad? Que vamos sobre un elemento y lo que les mencionaba, básicamente esto está conectado, entonces esa baja permeabilidad nos obliga un poco, hay algunas excepciones, a usar pues métodos no tradicionales y el más controvertido, pues el más utilizado en este tipo de yacimientos es el fracturamiento hidráulico, ¿sí? Y algunos parámetros claves que nosotros tenemos que voltear a ver cuando estudiamos, cuando queremos caracterizar este tipo de yacimientos. Primero, el contenido de materia orgánica, eso es lo esencial, eso es lo que hace un, un shale, ¿verdad? La madurez térmica, por ahí espesores, ambientes sedimentarios, mineralogía, petrofísica y geomecánica. Son solo algunos, varía de región en región, de cuenca en cuenca, pero generalmente, pues sí, mientras más elementos, parámetros clave nosotros integremos a nuestro estudio, mejor, ¿verdad? Para reducir más la incertidumbre. Como dijimos, pues es un sistema petrolero integral, entonces vamos a analogarlo un poco a algo tradicional donde tenemos elementos y procesos. Aquí tenemos parámetros clave, ¿verdad? Y esos parámetros clave lo podemos estudiar más o menos con la misma aproximación de la misma manera. ¿Sí? Vamos un poquito a ver el contexto histórico. Y es que desde los años 50 sabemos que se usa fracturamiento hidráulico en algunos pozos que lo necesitan. Pero hablando de las lutitas, es en el 88 cuando George Mitchell explotando la formación Barnett, que está en esta zona de aquí, que estoy señalando en los Estados Unidos, en el área de Dallas-Fort Worth. Él usa el primer fracturamiento hidráulico en estas formaciones y bueno, se le considera el padre de estos yacimientos, ¿verdad? Entonces, a partir del 2003, 2004, en los Estados Unidos, que en realidad ellos han sido los pioneros en la exploración de estos yacimientos, inicia la explotación masiva. Y explotación masiva es masiva, o sea, nos referimos literal explotación masiva, ¿no? Miles de pozos en áreas geográficas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, a partir de 2003, en el 2005, 2010, crece mucho la producción en Barnett y empieza el desarrollo de otros plays como es la Marcellus, como es el Eagle Ford en la frontera con México, ¿sí? Y en el 2011 y 2013, a mi parecer, hay un hito en toda esta exploración de los no convencionales porque la Energy Information Administration de los Estados Unidos publica primero en el 2011 un primer assessment, un primer estimado de los recursos globales de gas shale. En este caso, en el 2011, ellos simplemente estudiaron el gas y estas son las cuencas potenciales que ellos documentaron, los Estados Unidos, algunos lugares de Canadá, donde inclusive están las famosas oil shales, México, igual tiene la parte de Argentina, algunos lugares de China y Europa, ¿sí? Y es en el 2013 donde ellos integran a sus estimaciones, a mediciones, a sus evaluaciones, integran aparte de gas el aceite. Y esa es más o menos la imagen, la imagen global que tenemos del shale hasta hoy en día, ¿verdad? Localmente se han ido identificando plays adicionales. ¿Qué hicimos nosotros en México? Pues aprovechamos esa cercanía que tenemos con nuestro vecino del norte, ¿sí? Ellos empezaron a desarrollar con resultados realmente sorprendentes. En unos años estaban produciendo más de 1 millón de barriles por día de ese play nada más de aceite. Entonces a nosotros nos pareció importante y es en el 11 que empezamos a estudiar sistemáticamente y con un esfuerzo de muchos compañeros dentro de Pemex estas cuencas, ¿verdad? Y lo que hicimos fue identificar una serie de niveles susceptibles a ser pues un yacimiento shale. Lo curioso de todo esto es que cuando nosotros, o históricamente cuando se perforaban pozos en México, y se cruzaba por los horizontes del unas gasificaciones impresionantes. De hecho, tú veías un registro de hidrocarburos de uno de estos niveles, llámese la Eagle por Agua Nueva, la Pimienta en el Jurásico, y veías unas gasificaciones enormes, ¿verdad? En su momento, pues se reportaban como gas en lutita, o sea, literalmente se decía, encontramos gas en lutita, pero pues no es explotable, ¿verdad? Estoy hablando de los años 60, 70, 80, ¿sí? Y pues bueno, a raíz de estudiar todas nuestras cuencas, de caracterizarlas, encontramos importantes volúmenes de hidrocarburos, que vamos a ver de eso pues un poquito más adelante, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nos podemos aproximar
al estudio de lutitas como no convencionales, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer para explorarlas inicialmente? Entonces, ¿cómo lo haríamos con una roca generadora? Inclusive hay países donde les llaman yacimientos de roca generadora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos aproximamos a estudiar una roca generadora? Pues considerando el sistema petrolero, ¿verdad? Caracterizándola, pero principalmente con estos parámetros. Entonces, si nos preguntáramos cómo iniciamos el estudio del shale, pues bueno, vamos a tomar estos parámetros claves que son cantidad, calidad y madurez térmica de la materia orgánica, porque eso, estudiando esa materia orgánica nos vamos a dar cuenta qué hidrocarburos son los que podemos esperar en uno u otro yacimiento, en una u otra formación, en los niveles estratigráficos que tengamos identificados. La cantidad la medimos por el carbono orgánico total, ¿sí? El COT. La calidad nos remitimos al tipo de querógeno, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar de que si nuestra roca generadora pudo potencialmente generar solamente gas o gas y aceite o en primera, o sea, principalmente aceite, ¿sí? Y también integrar en los estudios la madurez térmica. Entonces, si hacemos una pausa en este momento, lo que veríamos es que estamos estudiando o estamos aproximándonos al estudio del shale como lo haríamos con una roca generadora tradicional. Entonces, conforme vamos avanzando en estos estudios, que vamos variando algunas metodologías, que vamos variando e integrando más cosas, ¿sí? Pero en general, para nosotros encontrar un quick look, un vistazo rápido, un primer assessment de dónde puedo tener potencial, pues con estos parámetros nos pudieron dar una muy buena idea, ¿verdad? Entonces, hablando de cantidad de materia orgánica, aquí Boyer y compañía en el 2007 nos presentan una tabla. Perdón, esa flecha está medio fea, es con el mouse, pero bueno, vemos que del carbono orgánico total, si tenemos menos del 0.5%, pues es muy pobre, y así lo van clasificando, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí es importante que a veces promediamos o a veces tomamos los niveles exactamente en los núcleos, entonces ahí es donde viene pues la inventiva del explorador, que si lo vamos a promediar o si vamos a dividir mediante estratigrafía secuencial o estratigrafía tradicional o como sea, los diferentes yacimientos para nosotros tener una imagen más clara de cómo se comporta el carbono orgánico total a lo largo de nuestra formación. En México nosotros tuvimos intervalos que iban de 2 a 4, a 4 a 12, o sea, de buenos a muy buenos. Localmente tenemos áreas con más de 12% de carbono orgánico total, o sea, que son muy interesantes. Entonces, este carbono orgánico total, perdón, es el que está asociado a la materia orgánica, ¿sí? También tenemos el mineral, pero eso lo tenemos que descartar. Y aquí nada más una tabla de los diferentes tipos de roca y cómo presentan un promedio muy general de su carbono orgánico total. Entonces vemos cómo las lutitas pues son las que tienen mayores lecturas, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos con esta información. La calidad de la materia orgánica. Hay varias maneras en las que nosotros podemos definir el tipo de querógeno que tiene una roca. El ambiente sedimentario es algo muy importante porque el querógeno y los macerales que va a tener nuestra roca generadora, llamemos maceral una analogía que un maceral es a la materia orgánica como un mineral es a la roca, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en los macerales de los diferentes tipos de querógenos como sus componentes esenciales. Entonces tenemos querógenos tipo 1, que son materia orgánica algácea, que generalmente se dan en lagos, en condiciones anóxicas. Por eso yo aquí puse un ejemplo de algunos querógenos tipo 1 que tenemos en México. El tipo 2, que es marino principalmente, y el tipo 3, que ya es el aporte continental de material leñoso, ¿verdad? Entonces podemos tener combinaciones entre ambos, pero ¿en qué nos pega? ¿Cómo le pega el tipo de querógeno a la calidad de nuestro hidrocarburo? Bueno, aquí abajo hay un diagrama, ¿sí? De la relación orgánica, ¿verdad? Entre el índice de oxígeno y el índice de hidrógeno. Entonces vemos que mientras un querógeno tienda al tipo 1, va a estar más enriquecido en hidrógeno y eso por definición nos va a dar un hidrocarburo de mayor calidad. Mientras que nos vamos acercando a los tipos 3 y ya tenemos una proporción mayor de índice de oxígeno con respecto al hidrógeno, ¿no? Entonces, mientras más hidrógeno tenga nuestra materia orgánica, la calidad del hidrocarburo es mejor, tiende a ser aceite. Ojo,
Aquí depende, ¿verdad? Porque si tú eres una compañía petrolera que quiere buscar gas o que se está concentrando en la exploración de gas, pues estas cosas varían, ¿verdad? Pero en términos de calidad, pues nosotros decimos muy tradicionalmente que mientras más aceite produzca, pues es de mayor calidad. Pero es muy subjetivo, igual que la definición de los no convencionales, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vemos que cómo es la relación entre la materia orgánica y en los ambientes sedimentarios. Entonces, ahí un tip muy importante, determinar los ambientes sedimentarios de nuestras lutitas, porque históricamente cuando las vemos desde un punto de vista tradicional, las caracterizamos geoquímicamente, o al menos es lo que nos pasó a nosotros en algunas regiones, no en todas, pero dejábamos a un lado el estudio sedimentológico, el estudio de ambientes sedimentarios de la roca generadora, porque lo que queríamos obtener era su potencial generador, su calidad, cantidad de materia orgánica. Entonces ahí empezamos a meter parámetros al estudio de nuestra lutita. ¿Sí? Y hablamos de la madurez térmica. La madurez térmica, pues es las ventanas de hidrocarburo, lo podemos definir así, y hay varios procesos, diagénesis, catagénesis, metagénesis, en los cuales el hidrocarburo se va transformando y nosotros lo podemos ir cuantificando en términos, lo más tradicional es la reflectancia de vitrinita. Cuando no tenemos el maceral de vitrinita, usamos macerales equivalentes, ¿verdad? Y también mediante el estudio de pirólisis, los picos de Tmax, el RO y la Tmax son los principales o los más estándares medidores, indicadores de la madurez térmica. Ahora, el diagrama que yo presento aquí es general porque dependiendo del tipo de querógeno es la reactividad y el tipo de hidrocarburo que vamos a tener aquí. Entonces, esto, aunque tenemos ventana de aceite, la principal entre 0.5 y 1.2, ¿sí? Pero para un querógeno tipo 3 que no tiene tanto potencial de hidrógeno y no nos va a generar tanto aceite, pues esta situación va a variar, ¿verdad? Entonces son conceptos, son indicadores que nosotros vamos a ir tomando en cuenta y vamos a diferenciar un poco de los estudios tradicionales del sistema petrolero. Ahora, la vitrinita, ¿cómo se mide? Pues como el vino tinto, ¿verdad? Con el color, dependiendo del color que tenga la vitrinita, el que está haciendo petrografía orgánica, el especialista le va a asignar un valor de madurez. En el caso de la temperatura máxima de pirólisis, lo que hacemos es medir el pico 2, que es que nos indica el potencial generador de la materia orgánica que tiene una roca generadora determinada. Y aquí entran algunos filtros importantes. Eso no voy a entrar en detalles, simplemente enviar el mensaje que con la Tmax hay que tener un poco de cuidado, porque si el pico no es muy agudo, la medición empieza a tener incertidumbre. Y tener incertidumbre explorando estos tipos de yacimientos puede significarnos que demos un lugar donde pensábamos que íbamos a tener aceite y vamos a tener gas o viceversa, ¿verdad? Ahora, algo que es bien importante, la caracterización de la roca. Yo tengo aquí un afloramiento del Agua Nueva, es el turoniano, es uno de los niveles generadores por excelencia a nivel mundial, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí es un shale, de hecho yo tengo una muestra por aquí, si lo pueden observar es laminada, muy físil. Vamos a hablar de esto, ¿verdad? Por ahí hay un micrófono abierto, no sé si nos pueden apoyar. Entonces miren cómo vemos aquí la laminación, vemos el color negro, sí, es un poco carbonosa. ¿Y por qué es importante para nosotros caracterizar la roca? Bueno, vamos a platicar de eso. Primero, el modelo geológico, ver la distribución, los espesores, los ambientes y la paleobatimetría es importante. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero sobre todo la clasificación de la roca. Es decir, tú tienes que llegar, o al menos es la recomendación que basado en mi experiencia haría, de que tu léxico de clasificación de roca, desde un momento que tú le pongas el nombre, te indique de qué estás hablando, cómo va a responder geomecánicamente tu roca. Vamos a platicar un poquito de eso, pero como les digo, históricamente el shale lo tomamos como lutita, todo es una lutita y ya olvidamos un poco que si es físil, que no es físil, que si es un claystone, que si es siltstone. Entonces hay una serie de clasificaciones de este tipo de roca. La recomendación es que nuestro léxico se vuelva informativo. Aquí tenemos la formación Pimienta en Tamaulipas, en la cuenca de Burgos, que es uno de los principales
productores aquí en México. Las características petrofísicas muy importantes, las características geomecánicas. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre esto. Y aquí les quiero mostrar un modelo geológico muy caricaturesco, muy esquemático, de cómo logramos nosotros conceptualizar este tipo de yacimientos en una cuenca que se llama Burgos, presentado en alguna ocasión en un congreso por un servidor. Entonces, la cuenca de Burgos está en el norte de México, en el noreste, y básicamente nosotros empezamos, como aquí está, el Eagle Ford viene por aquí, entra a México, empezamos estudiando el nivel del Turoniano, y como nos sabíamos históricamente que el nivel titoniano era generador por excelencia, yo les puedo decir que es el principal generador en México, pues nos dimos a la tarea de estudiarlo a detalle. Entonces lo que empezamos a identificar son estos controles de basamento que ponemos aquí, ¿sí? A lo largo de toda la cuenca de Burgos fuimos mapeando sísmicamente, determinamos vimos toda la roca que se podía ver, todos los núcleos existentes de la formación los estudiamos y nos dimos cuenta de que, bueno, o sea, el Jurásico en México, estos niveles están muy asociados a la apertura del Golfo de México, entonces quedan estos relictos de basamento donde tienes en los altos unas secciones un poco más condensadas, mientras que en estas áreas de deposentos tienes unos espesores desarrollados un poco más importantes. El mapa, ¿sí? Y asociamos esos espesores orgánico total, empezamos a ver si hay correlaciones, si hay match, ¿sí? Después los aportes del sedimento de las áreas del continente, de los sedimentos de áreas más someras, algunas láminas unas conchas de pelecípodos, gasterópodos. En esta parte teníamos un aporte pelágico importante. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tenemos una cuenca anóxica, ¿sí? Porque la roca es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Depósitos pelágicos, ¿sí? O sea, principalmente, pero que tienen influencia de flujos sedimentarios gravitacionales que vienen del continente, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve saber eso? Bueno, principalmente el mayor componente de estos flujos eran carbonatos, conchas de carbonatos, que en algunos lugares nos daban unos espesores importantes, y ese carbonato nos gusta porque nos ayuda en la fragilidad de la roca, que vamos a hablarlo un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya empezamos a identificar en nuestro modelo geológico qué cosas ya me pueden ir dando información de cómo voy a explorar este yacimiento, cómo se va a comportar cuando yo meta la fractura hidráulica, pues estamos dando pasos adelantados en el estudio, ¿verdad? Estamos dando pasos firmes, pasos gigantes, ¿verdad? Ahora yo meto el escenario de control estructural, lo asocio con mi carbono orgánico total, lo asocio con mi reflectancia de vitrinita, con mi madurez térmica, a ver si hay correlación y empiezo a hacer un modelo geológico muy consistente que me va a permitir determinar las áreas donde mayor prospectividad del plate voy a tener, ¿verdad? El estudio litológico es importante. Este es un ejemplo simplemente de un pozo que tuvimos la oportunidad de rescatar un núcleo. También es una información ya publicada. Entonces, teníamos 18 metros de núcleo, una respuesta de gamma ray en la parte media que era alta y que inicialmente se asoció a un horizonte arcilloso, pero cuando fuimos al núcleo nos dimos cuenta que eran carbonatos con un alto nivel de bentonita, o sea, de volcanoclásticos, ¿verdad? Entonces, si vieron en el dibujito de la lámina anterior, por ahí había un volcancito aventando cenizas, entonces todo esto ya nos da algo de información de que ese horizonte en particular, cuando yo lo fracture, se va a convertir, se va a comportar, perdón, eh, pues frágil, ¿verdad? Y eso me ayuda en el fracturamiento. Yo quiero que él tenga la suficiente fragilidad para que al momento de fracturarlo, pues la fractura crezca, ¿verdad? Que si es una roca más físil, más dúctil, pues voy a tener problemática, voy a tener pérdida de energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué vimos con este núcleo? Una heterogeneidad que, como pudimos revisar más de 30 núcleos a lo largo de la cuenca y correlacionarlos con un pivote con este pozo que tenía más de 18 metros, pues empezamos a ver heterogeneidad.
Entonces, con nuestros valores de COT, que hicimos un muestreo sistemático, es decir, yo no me fui nada más, los compañeros que participaron conmigo, no nos fuimos solamente a muestrear qué roca era la que me iba a dar el mayor contenido de carbono orgánico total, sino que yo quería tener puntos de calibración en rocas que no levantaran o que no tuvieran tanto valor de carbono orgánico para poder estimar primero aquí en el núcleo cuánto es el espesor generador que yo puedo tener al detalle del centímetro. Este núcleo lo medimos cada centímetro, ¿sí? Entonces hicimos un modelo detallado y después lo extrapolamos al registro geofísico, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que en esta formación, en la pimienta de la cuenca de Burgos, teníamos más de un 80% de un potencial, de una roca con un potencial generador o con un COT alto, que estaba más allá de lo bueno, ¿verdad? Que era roca que nos iba a aportar al momento de estimularla, ¿verdad? También medimos porosidad, permeabilidad, saturación de agua. Hicimos un estudio muy detallado con ayuda de unos colegas muy queridos míos, bioestratígrafos. Empezamos a estudiar el núcleo muy a detalle, estuvimos muy de la mano haciendo algo muy multidisciplinario y llegamos a estas conclusiones generales, ¿verdad? Teníamos heterogeneidad, pero esa heterogeneidad nos iba a ayudar o no al momento de la fractura. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hicimos una asociación de facies y parámetros, al menos en este pozo al centímetro. En los pozos que teníamos núcleo lo hicimos muy detallado y lo extrapolamos al registro geofísico. Eh, Determinamos espesores generadores, vimos la fragilidad, que también podemos determinar mediante evaluaciones petrofísicas, pero pues qué mejor que tener la roca, ¿verdad? Hicimos esas calibraciones petrofísicas basadas en todo esto y en la correlación regional definimos por dónde íbamos a navegar el pozo, ya que estos, como lo mencionamos al principio, se requiere de una navegación horizontal y un multifracturamiento, ¿sí? Entonces es algo no convencional y es igualmente importante definir en qué nivel vas a navegar que el lugar donde vas a posicionar el pozo. Yo pensaría que es una decisión de una importancia equivalente. Entonces, todos estos estudios nos ayudan pues a definir eso, ¿verdad? Entonces, vamos un poco a ver Burgos, la cuenca de Burgos que está aquí, y básicamente tenemos la parte de Sabina, hay otra cuenca adyacente que se llama la cuenca de Sabinas, que tiene un lugar que se llama La Popa con diapirismo de salino muy importante. Entonces, ¿qué hicimos? Caracterizamos con estudios mineralógicos la cantidad de sílice, carbonato y arcilla que nosotros teníamos en la roca, ¿verdad? Entonces, Burgos Sur, este es de Burgos Sur, ¿sí? Entonces vemos una roca de este tipo que tiende más al sílice, pero como recuerdan en el núcleo teníamos algo de heterogeneidad. Entonces tenemos tanto carbonatos como rocas lutitas ricas en sílice. Y para la cuenca de Burgos Norte, la cuenca de Sabinas y cuenca de la Popa, nuestras rocas tienden más hacia la arcilla. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Sí, pues en la fragilidad. Entonces, mientras en la cuenca de Burgos teníamos una roca que era mineralógicamente, sabíamos que se iba a comportar frágil, para la cuenca de Burgos Norte, La Popa y Sabinas, a nivel de Jurásico, teníamos una roca que sabíamos que se iba a comportar, que íbamos a batallar un poquito al fracturarla. Entonces, yo tengo unas muestras aquí. Esta es la formación La Casita de la cuenca de Sabinas. Vemos de entrada su carácter físil, ¿verdad? No es una black shale típica, pero es una roca muy rica en materia orgánica. Por aquí se ven algunos horizontes, ¿sí? Y vemos la fisilidad. Aquí en la cuenca de la Popa, como les comenté, en esta zona donde está esta estrellita verde, hay unos diapiros que tomaron unas rocas del Jurásico y las exhumaron en superficie. Entonces nosotros podemos ir al campo y esta sí está súper interesante porque está súper carbonosa. De hecho, mancha mucho. Aquí tengo mi dedo casi, casi como el carbón, ¿verdad? Pero si la vemos, está hecha a pedacitos. La tengo aquí en una bolsa y es una roca muy difícil, ¿verdad? Si vemos, entonces tenemos que Sabinas y la Popa tienen esa característica, pero ahora les voy a mostrar lo que es el mustón silicio. Ok, volvamos a lo que les comentaba ay, por ahí me rayaron algo, está bien. Volvamos a lo que
a lo que mencionábamos de Burgos, Burgos Sur, que son estos dos, y del léxico que tenemos que usar cuando nosotros identifiquemos nuestras diferentes rocas. Quiero que observen este. Es una, por ahí inclusive tiene unos amonites, no sé si se alcanzan a ver, es probable que no. Está bien maciza, muy dura. Y luego uno puede decir, bueno, y esa dureza no está nada difícil, si se fijan, bueno, este es un pedazo, pero no está difícil. Entonces es una roca que cuando le hicimos los estudios mineralógicos nos arrojó mucho sílice. Es sílice de matriz más sílice en organismos, porque cuando lo observas tú por un conteo de puntos, no puedes llegar a esos porcentajes de sílice. Eso es algo importante, ¿verdad? Pero eso es lo que nos estaba dando la roca, ¿no? Y cuando lo fracturamos, una chulada, ¿no? Una chulada de pozo. Aquí tenemos que toda esta información litológica, nosotros la utilizamos pues para calibrar nuestra petrofísica, ¿verdad? Calibramos nuestra petrofísica y ¿qué hicimos después? Pues esto, ¿verdad? Déjenme ver si puedo borrar esa. Ya se pudo borrar. Gracias. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, así muy a grandes rasgos, les voy a platicar que todos esos parámetros clave, nosotros los metimos a mapear, ¿sí? En sistemas de información geográfica, en fuentes de software, ¿sí? Y lo que obtuvimos fue esta caracterización de las cuencas que tienen un potencial de rocas generadoras que pueden ser explotables como shale, ¿verdad? Después de hacer estos estudios, después de hacer el detalle, particularmente en la cuenca de Burgos, vinieron las pruebas de conceptos y lo que les puedo platicar o algo que pues es interesante, realmente un logro que tuvimos junto con todos los compañeros que estuvimos trabajando en Pemex muy arduamente en estos proyectos, pues a partir de todo esto que hicimos, logramos obtener el primer aceite de lutitas en México, en el sur de Burgos. Posteriormente vinieron más descubrimientos que nuestros colegas dentro de Pemex estuvieron haciendo en otras cuencas, ¿sí? Y pues básicamente, ¿qué sabemos hoy? O sea, ¿en dónde estamos parados hoy en día, al menos en México, en no convencionales? Bueno, hay toda una medición de recursos prospectivos basado en estas pruebas de concepto exitosas que tuvimos, donde sabemos hoy en día que del recurso prospectivo que queda en nuestra nación, el 57% corresponde a yacimientos no convencionales. El 57%. Entonces, estos son datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y es importante, ¿verdad? Entonces, ahí es donde cada nación, cada región tiene que hacer su balance en cómo explotar responsablemente estos yacimientos. ¿Por qué responsablemente? Porque si hay una serie de riesgos. Y aunque es un tema muy polémico, es un tema que a veces como exploradores no nos gusta tocar, pero existen. Estos riesgos son cuantificables, son predecibles. Y a mí, mi recomendación es que estos autores hacen una aproximación muy interesante a estos riesgos. Entonces ellos dicen, en la industria petrolera tenemos tres fases. La fase 1, que es el acondicionamiento del sitio de perforación. Entonces, no lo pongo en una gráfica como estas, pero esa fase 1 no es propia de lo no convencional, es de toda nuestra industria, ¿verdad? Toda nuestra industria en el mar, en tierra, en donde sea, convencional o no convencional, va a tener afectaciones en la fase 1. En la fase 2 tenemos las actividades de perforación. Hasta ahí no hemos entrado a algo que sea propio del shale, de la lutita, ¿sí? Pero cuando llegamos a la fase 3, y por eso, pues mi recomendación de estos autores, ellos ya dicen, bueno, ¿qué riesgos involucra el fracturamiento hidráulico? Y son estos que están aquí. Entonces ellos hacen o clasifican como, bueno, hay riesgos primarios, ¿sí? O sea, que hay un elemento primario que nos va a dar ese riesgo, ¿verdad? Llámese agua, ¿sí? En superficie, el suelo, el agua, que este es un tema delicadísimo, los acuíferos, ¿verdad? Y la calidad del aire. Entonces ellos, no vamos a hablar de todo esto, ¿verdad? Pero identifican una serie de riesgos. ¿Cuál es la recomendación al ir a estos autores? Bueno, o sea, que analicemos con cuidado lo que dicen, porque ellos hicieron estos pathways o los flujos, los caminos de estos riesgos. Entonces,
¿Cómo interpretamos estos caminos? Bueno, de la siguiente manera. Estos riesgos están identificables mediante, pues, simulaciones, mediante escenarios de qué puede pasar o qué ha pasado, ¿verdad? Pero no necesariamente están hablando de riesgos que ya hayan ocurrido en un lugar en particular. Entonces, ellos dicen, basado en toda la experiencia, la documentación bibliográfica y todo lo que hemos investigado, existen todos estos riesgos. Pero eso no significa que todos estos hayan ocurrido, ¿verdad? Entonces ellos dicen, es una posibilidad, pero no es que hayan ocurrido aún. De hecho, algunos de estos ni siquiera han ocurrido. En el caso de México, por decir, no hemos tenido reportes de shale que hayan contaminado un acuífero, ¿sí? Entonces, ojo ahí cuando estemos investigando riesgos y leer siempre muy bien a los autores y separar quienes de una manera no tan objetiva pues tratan de muy respetablemente ser más unos activistas ambientales que unos investigadores de lo que realmente pudiera pasar. Para mí este es un estudio muy sobrio, muy serio y sí es un warning, ¿verdad? Es un cuidado porque pues hay que considerar todo esto, tomarlo en cuenta y pues qué mejor que prevenir, ¿sí? Entonces, como conclusiones, pues sé que fui algo breve, es un tema realmente muy apasionante desde mi punto de vista, muy interesante y que podemos profundizar mucho en pero básicamente, ¿por qué por qué son no convencionales? Lo platicamos pues, por el método y recuerden siempre que hay una razón natural y una razón económica. El boom pues es lo que vimos que se dio en Estados Unidos a raíz de que se empezó la explotación comercial, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos aproximamos al estudio de estas rocas? Pues como lo haríamos al estudiar una roca generadora, ¿verdad? Caracterización de parámetros claves. Recuerda siempre usar un léxico que te permita identificar las características que te puedan dar una idea del comportamiento del yacimiento, ¿sí? Acuérdate de identificar, nombrar a la roca apropiadamente por su nombre, de manera que tú puedas después utilizar ese léxico para agregar valor a tu exploración, ¿sí? Con toda esta caracterización, nosotros podemos definir áreas de oportunidad exploratoria y muy interesante, cuantificar los riesgos, ¿sí? Mm, tomarlos en cuenta, tomarlos en serio, sobre todo, tomarlos en serio. Hay regiones muy interesantes, muy bonitas, muy naturales de nuestros países, pues que sí pueden tener un impacto importante si nosotros no tomamos en serio, no tomamos con mucha atención esta parte. Se puede, sí, se puede porque ya hay quienes caminaron, hay pioneros y hoy pues este avance de la exploración de los plays no convencionales tiene más de 30 años, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tomar esos 30 años de experiencia y capitalizarlos a nuestro favor con las mejores prácticas que existen hoy en las diferentes regiones donde estos yacimientos pues existen, ¿verdad? Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias y vamos a pasar a la dinámica de preguntas y respuestas. Por ahí, Anderson, no sé si las vas a ir leyendo, las leo yo en el chat o cuál va a ser la dinámica. Silencio un poco mi micrófono para que me digan por ahí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Daniel, ¿me escuchas? Sí, Perfecto. Tremenda información. Muchísimas gracias. Primero solamente agradecer la información que has compartido. Ha sido muy legible, muy entendible, ha sido muy aprovechable, de hecho. Personalmente he aprendido bastante y estoy seguro que los asistentes también lo han podido hacer. Te agradecemos bastante la información, haber aceptado la invitación para poder darnos esta charla. Mientras tanto, vamos a pasar a leer algunas preguntas que nos están escribiendo ya para poder dar final a este evento. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Es de Miguel Andía, ¿ok? Él nos dice, buenas noches, ingeniero.
¿Cuáles son las características mineralógicas más importantes de estos reservorios no convencionales? Muchas gracias. Ok, buena pregunta. A ver, Anderson, si cierras el micrófono, ok, listo. Bueno, es buena pregunta. Pues nos vimos el triángulo de lo que es sílice, carbonato y arcillas, ¿verdad? Entonces, por primera aproximación, yo diría que eso, o sea, cuantificar qué cantidad de sílice, qué cantidad de carbonatos, qué cantidad de arcilla nosotros vamos a tener en nuestra roca, eso nos va a determinar pues la naturaleza, si digo, estos yacimientos de grano fino, cuando tienen muchos minerales arcillosos, como les mostré en estas, pues tienden a ser muy físiles, muy laminares, ¿sí? Y eso le pega un poquito a la fragilidad. Entonces, esa aproximación, o sea, con nuestros triangulitos, si hacemos difracción de rayos X en nuestras muestras, eso sería muy bueno. Por ahí lo segundo, pues estudiar qué tipo de arcillas tenemos, ¿verdad? Si tenemos un shale que tiene mucho tipo o sea, qué tipo de arcillas tiene que nos puedan, si son morillonitas o otras arcillas que puedan obturar poros, ¿verdad? Y eso ya se hace mediante estudios más específicos con el microscopios electrónicos de barrido, donde nosotros podemos ver si hay un impacto en la porosidad, si hay una obturación ahí de los poros, que al final del día nosotros los vamos a fracturar, ¿verdad? Pero sí nos pueden pegar un poquito en la mineralogía, en el comportamiento del play. Y también, bueno, cuando nosotros tenemos algunos datos de calibración, ¿sí? Entonces, estos datos de calibración los podemos llevar a nuestras evaluaciones petrofísicas y también cualitativamente medir la fragilidad, ¿sí? Mediante los módulos elásticos. Entonces, si tú haces esas tres aproximaciones, digo, también hay registros mineralógicos, pero lo principal es tener una muestra de roca, ¿verdad? Calibras tu petrofísica, tus registros mineralógicos y puedes hacer una evaluación cualitativa de tu fragilidad, pues ya llevas mucha información de lo que va, o sea, la mineralogía te va a dar mucha información del comportamiento del play, ¿verdad? Y tú vas a tener, pues, un valor muy agregado para su exploración, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. A continuación tenemos una pregunta de José Reinaldo Sánchez Istach. Daniel, según tu experiencia y visión de la pandemia, que la pandemia ha dejado en el mercado petrolero, ¿veremos una orientación a explotar los yacimientos de aguas profundas o hacia los yacimientos de roca generadora o madre? Ok, esa es una buena pregunta, es una pregunta más de mercado. Pues sí veíamos inclusive antes de la pandemia que se venía un bajón, ¿verdad? Pero bueno, esos bajones de precios de petróleo son cíclicos y nosotros analizamos una curva, pues es cíclica. Ahora, la pandemia le vino a poner, como decimos acá, limón a la herida, ¿verdad? Sin embargo, depende, o sea, depende del tipo de compañía. Generalmente el comportamiento que existe en el mercado cuando hay áreas de desequilibrio de los precios del petróleo es que las compañías, al menos las grandes, empiezan a obtener áreas y se preparan para lo que viene después, ¿no? Porque si nosotros hacemos el análisis histórico, es un vaivén. ¿Qué diría yo? Que sí ha habido un impacto en el shale. Nosotros vemos las estadísticas en los Estados Unidos y hay una disminución de equipos de perforación muy importante. Hay países que han detenido esto, pero también hay países que seguimos explorando, que seguimos nosotros pues viendo el potencial. En las aguas profundas, por ejemplo, del Golfo de México se sigue perforando. La Comisión Nacional de Hidrocarburos cada vez pues da más permisos de perforación. Hay compañías que inclusive están adelantando sus perforaciones. Entonces yo pienso que el mercado es volátil y lo ha sido, digo, tiene sus periodos de inestabilidad, de estabilidad, pero la exploración no, pues no para, ¿verdad? Y aunque sí hay un impacto positivo, pues, digo, negativo, perdón, quienes lo capitalicen en oportunidad van a sobrevivir y salir muy fortalecidos de esto, ¿verdad? Nosotros ya llevamos o sea, hace poco anunciaron 2 descubrimientos en aguas profundas del Golfo de México. Entonces las compañías no se detienen. Igual hay países que están entrando a explorar, ahorita a ver dónde está el shale, ¿verdad? O sea, mínimo identificarlo como lo hicimos aquí, dónde está el potencial y pues esperar mejores condiciones de mercado.
Perfecto. Aquí tenemos una pregunta que es de Freddy Ayala, que dice, buenas noches, gracias por la exposición. ¿Qué léxico utiliza usted para... A ver, disculpe, se me fue la pregunta. Disculpe, disculpe. A ver, dice acá, eh, ¿qué léxico, ¿qué léxico utiliza usted para diferenciar los tipos de rocas en no convencionales? ¿Alguna información que pueda compartir? Sí, de hecho, tengo mi librito aquí, es de Stowe. Entonces aquí él hace es de rocas sedimentarias en el campo, ¿verdad? Pero a mí me parece muy bueno. Hay otros como Tucker, ¿sí? Sedimentary Petrology y algunos otros libros de sedimentología, pero a mí me gusta este porque es toda una clasificación y es probable que no lo alcancemos a leer. Stowe, ahorita te digo el año, Sedimentary Rocks in the Field, y él pues diferencia mucho, la última edición es del 2010, entonces él diferencia bien pues los diferentes tipos de lutitas, o sea, hay varias clasificaciones, ¿verdad? Del tamaño de grano, ahí entramos con siltstone, perdón, claystone, ¿sí? Que si es físil o no es físil, si es físil le llamamos shale, si no es físil le llamamos mudstone, pero hay que echarse un clavado en estas cosas, ¿verdad? Y después ponerle los apellidos. Como yo les dije, el mudstone silicio ya te da una información de que va a responder bien a la fractura y pues eso es bueno. Entonces son algunas de las recomendaciones que pudiera hacer. Primero Stowe, por ahí tenemos a Tucker. Hay un libro que no recuerdo el autor que se llama Mud and Mudstones, también es muy bueno. Pero por ahí si me hacen llegar la pregunta por correo, Anderson, con gusto comparto la información. Perfecto, entonces vamos a dar la opción de que los participantes, o en este caso los interesados, puedan enviar el correo pertinente y nosotros se lo redirigimos a usted para que nos pueda enviar la información solicitada. ¿Está bien? Claro que sí, lo pueden concentrar ustedes, o sea, ya que haya varios ahí, lo concentran y me lo mandan, con gusto lo compartimos. Perfecto. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Es de José Reinaldo Sánchez. Dice, primero, en el fracturamiento hidráulico debo considerar el comportamiento frágil de la roca como también lo dúctil de la arcilla para buscar mi mejor índice de fracturamiento que genere múltiples fracturas en la roca generadora. Y la segunda pregunta es en cuanto a los flujos de trabajo de los convencionales y de los no convencionales, ¿qué de diferente hay entre los dos al momento de explorar y explotar ambos yacimientos? Gracias. Ok, en la primera, sí tenemos que tomar en cuenta, nosotros tenemos algo de experiencia en eso, de que sí llegamos a fracturar algunas rocas que son particularmente más dúctiles. Tienes que buscar, o sea, al final del día, pues tú metes apuntalantes, metes cosas, pero sí, o sea, en el término de fracturamiento hidráulico hay muchas cosas por tomar en cuenta, ¿no? Que si arriba tienes una formación que es carbonatada, que se puede llevar la energía, que si abajo tienes una formación que tiene gas sulfídrico, cuidado con no conectarla, hacer microsísmica. Cuando tú haces el fracturamiento, tú puedes poner sensores en superficie y ver cuánto crece tu fractura. Por ejemplo, en México hemos medido entre 50 y 70 metros de ala, le llamamos ala a los lados de la fractura, ¿sí? Entonces, también posicionamos el pozo con respecto a los esfuerzos tectónicos actuales, no los que propiciaron la deformación en una cuenca, sino en los actuales, de manera que hay un equilibrio. Entonces, bueno, vaya, o sea, sé que tu pregunta en particular es si tomamos lo frágil o dúctil, sí, pero hay muchas cosas que tenemos que considerar al momento de diseñar los fracturamientos hidráulicos, cuánto vamos a navegar horizontalmente. Pues es una ciencia muy interesante, es muy apasionante el tema, pero la respuesta principal es sí, ¿verdad? O sea, sí tienes que considerar cómo es tu intercalación. En el caso que yo les presenté, teníamos carbonatos con mustón silicio intercalado. Eso es bueno, ¿verdad? O sea, las dos rocas nos van a propiciar un buen fracturamiento. En otras ocasiones, pues hay que meterle más cosas al estudio para ver eso. Y la segunda, flujos de trabajo, pues es variable. O sea, creo yo, nosotros lo que hicimos fue adaptar metodologías tipo Play Fairway, pero pues estudiar desde sistemas de información geográfica, hacer sobreposiciones, es variable, pero tú tienes que
pues llegar a la identificación de las core áreas, ¿no? O las áreas núcleo, las áreas que tienen tu mayor potencial basado en lo que harías más o menos en un estudio de play o en un estudio de sistemas petroleros, ¿no? ¿Dónde coinciden tus elementos? Aquí es donde coinciden tus parámetros clave, ¿verdad? Y dónde vas a encontrar tú las mejores condiciones para este play. No solo que tenga mucha materia orgánica, ¿verdad? ¿Qué tal si en un lugar donde tienes mucha materia orgánica, tu roca es muy dúctil y te causa problemas al fraccionamiento? Entonces es equilibrar todo eso, equilibrar todos los parámetros claves y seguir adelante, adaptar flujos convencionales. Es básicamente lo que se hace, ¿verdad? Aunque hay algunos estándares. Perfecto. Acá tenemos, bueno, este más que pregunta es un comentario. A ver, te lo leo. Dice, es de parte de Marina Charles. Dice, felicidades por tu excelente presentación, información muy valiosa y como comentario adicional, es importante mencionar la integración de información sísmica, física de rocas y petrofísicos aunados a estudios geológicos tan completos como los que nos acabas de mostrar. Gracias por compartir, Daniel. Gracias, Marina. Sí, definitivamente sí. Comentaba con los compañeros que es un tema bien amplio y esto es nada más los primeros pasos, ¿verdad? Sí llevamos la caracterización a pues a niveles de sísmica, a niveles ya de modelados geocelulares, pero bueno, o sea, partimos, a mí me gusta mucho partir de la geología clásica, de qué puedo ver como parámetros y en un segundo paso, pues sí, llevarlos ya a un modelo geocelular, a la petrofísica, a la sísmica. Todo eso lo hacemos partiendo de este conocimiento esencial que es el inicio de los estudios de la exploración de estos yacimientos, ¿sí? Gracias, Marina. Perfecto. Y por último, quería hacer una pregunta más desde tu experiencia, poder, ¿cómo se llama?, dar un consejo de cómo podrían de repente estudiarse este tipo de no convencionales en zonas donde eh, mejor dicho, donde nunca se ha hecho ese tipo de estudios, ¿no? Quizás para los estudiantes o para los profesionales que recién les interesa poder, ¿cómo se llama?, darle una mirada a este tipo de reservorios. Bueno, es interesante la pregunta y lo primero que contestaría yo, a lo mejor desde un punto de vista muy personal y muy romántico, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo primero? Pues, no sé, o sea, apasionarse con el tema, usar toda la geología que se tenga. No sé, para mí, meterte en el papel de explorador, disfrutarlo, para mí eso es lo primero, ¿verdad? Ya que tienes eso, que pudiera alguien decir, no, bueno, para mí eso es lo último, pero para mí es lo principal, ¿no? O sea, que existe ese ímpetu, esas ganas, ese vamos a encontrar petróleo del explorador, pero como yo lo mencionaba, tenemos más de 30 años de experiencia mundial, ¿sí? Por eso yo les hablaba que en México desde el 2011 se inició estos estudios, pero los Estados Unidos, en Argentina también hay mucha experiencia acumulada, entonces todo eso, hay publicaciones, hay aproximaciones, lo que te muestro yo aquí es simplemente una aproximación. Habrá otra gente que usó otras fórmulas en otras partes del mundo y le funcionaron, entonces es eso, ¿no? El primer paso es como, wow, o sea, meterte en el papel, no sé, es lo que yo haría, ¿no? Disfrutarlo, apasionarte por esto y lo demás es tomar toda esa experiencia y también meter de tu cosecha, ¿verdad? En estos estudios hubo mucho de la cosecha personal de muchos compañeros muy estimados míos, de un servidor también. Entonces, si tú mezclas todo eso, estás haciendo como que si estás metiendo en la licuadora pues todos los elementos que te van a llevar a agregar valor a la exploración, ¿verdad? Eso es básicamente lo que yo respondería, ¿no? O sea, a lo mejor desde un punto de vista muy romántico o muy explorador. Perfecto, muchas gracias. Justo hay la última pregunta para ya no, para poder cerrar ya esta parte, que dice, ¿qué espesores de capas de formación se consideran rentables de explotar en yacimientos no convencionales? Ahí dependerá del área. Yo, o sea, en lo particular acá tomábamos un corte entre 50 y 60 metros, pero también considerar que a veces teníamos formaciones abajo que nos podían conectar cierto tipo de gases que no queríamos. Entonces depende de la,
pues de las condiciones geológicas, de tus análisis volumétricos, si te va a dar ese espesor, ¿sí? Todavía seguimos avanzando en cómo hacer estos análisis volumétricos más específicos para este tipo de yacimientos. Hay algo de incertidumbre, pero si tú tienes tus condiciones geológicas, sí, más bases, qué hay arriba, qué hay abajo, mi fractura va a crecer tanto, y mi análisis volumétrico indica que con tanto espesor yo puedo obtener comercialidad, pues adelante, ¿verdad? Pero sí varía de área en área. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido totalmente un lujo poder escucharte, poder recibir toda la información que nos has compartido. Eh, Te agradecemos bastante el tiempo que te has dado en esta oportunidad para poder aceptar darnos esta información, aceptar hacer este webinar. Simplemente te agradecemos muchísimo aquí desde el capítulo de la AAPG Young Professional de Perú. No sé si quisieras dar unas palabras finales para poder cerrar el evento. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado. Qué bueno que les gustó, y a todos los que se conectaron, pues un saludo cordial, y pues bueno, muy agraciado de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias sí, y pues Perfecto. bueno, Muchísimas gracias, Daniel. Hasta la próxima ocasión. Esperamos poder tenerte luego, de regreso en el futuro. claro que sí, saludos a todos, que estén muy bien y cuídense durante esta cuarentena, seguir cuidándonos, y mucho éxito a todos. Perfecto. Gracias a todos los asistentes y bueno, así damos final a este evento. Muchas gracias.